¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Las fracciones las pueden encontrar en distintos ámbitos de su vida diaria, desde el supermercado hasta la distancia que recorren al caminar de un lado a otro. Habrá ocasiones en que las que convenga más decir un número en fracción que en decimal y otras en las que les convenga lo contrario. Por eso es importante que sepan cómo pasar de uno a otro y viceversa. Y para iniciar, las y los invitamos a ver el siguiente video. Hola Mateo, ¿qué haces? Hola Emma, mi mamá me pidió comprar algunos productos que necesita para la comida, pero ahora que estoy aquí no sé cuánto debo comprar de cada uno. Mi mamá me dio unas cantidades diferentes a las que veo. Hagamos una conversión. ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor. Bueno, primero veamos cómo están expresadas las cantidades que te dio tu mamá. Dime la primera. La primera cantidad es 0.5 kilogramos de cebolla. Ah, está expresada en notación decimal. Pero dime, ¿de qué otra manera puedes leer ese número? Como 5 décimos. Muy bien, 5 décimos. Aunque la fracción anterior se puede simplificar, para ello se divide numerador y denominador por un mismo número tantas veces como se pueda. Mateo, ¿qué número podemos utilizar para dividir nuestro numerador y denominador? 5. Veamos. Primero el numerador 5 entre 5 nos da 1. 10 entre 5, 2. Entonces obtenemos un medio. Así que debes comprar medio kilo de cebolla. ¡Qué bien! Ya sé cuánta cebolla debo comprar. Sigamos con lo demás. 0.25 kilogramos de chile. Ah, pero ¿cómo podemos leer de otra manera ese número? Cierto, lo olvidaba. Pues 25 centésimos. Entonces tendremos 25 centésimos. Y utilizaremos el 5 nuevamente para simplificar nuestra fracción. 25 entre 5 nos da 5. 100 entre 5, 20. Ahora tenemos 5 veinteavos que aún podemos simplificar más. Dividimos nuevamente el numerador y el denominador entre 5. 5 entre 5 nos da 1. 20 entre 5, 4. Es así como finalmente tenemos un cuarto. ¡Clarísimo! Debo comprar un cuarto de kilo de chile verde. Finalmente, 0.75 kilogramos de tomate. No, espera, son 75 centésimos. Tendremos 75 centésimos y tomaremos el 5 nuevamente para simplificar nuestra fracción. 75 entre 5 nos da 15. 100 entre 5, 20. Entonces, tenemos ahora 15 veinteavos que aún podemos simplificar más. Dividimos de nuevo el numerador y denominador entre 5. 15 entre 5 nos da 3. 20 entre 5 nos da 4. Es así como finalmente tenemos 3 cuartos de kilo de tomate. ¿Qué es lo que debes comprar? ¡Genial, Emma! Ahora sé cuánto debo pedir al vendedor de verduras. Ven, hagamos las compras. No fue tan complicado, ¿verdad? No, ya entendí cómo convertir números decimales en fracciones. Veamos otro ejemplo. Para hacer un experimento en el laboratorio de química, se deben colocar 125 mililitros de alcohol en un vaso de precipitado. ¿Hasta qué marca se debe llenar el recipiente? Punto 125 es equivalente a 125 milésimos. Para simplificar la fracción, dividimos el numerador y denominador por un mismo número tantas veces como se pueda. Si dividimos 125 entre 5, tendremos 25. 1000 entre 5, 200. Pero podemos simplificar aún más, porque 5 divide tanto al numerador como al denominador. Entonces 25 entre 5 da 5. 200 entre 5, 40. Claro que aún se puede simplificar más. Al dividir 5 entre 5, obtenemos 1. Y 40 entre 5, 8. Entonces se debe llenar el vaso de precipitado hasta la marca de 1/8, que corresponde a la mitad de un cuarto. ¡Qué bueno que aprendí más sobre conversiones entre decimales y fracciones! Voy a utilizarlo en varias ocasiones.
Vayamos a ver si mi mamá no quiere más cosas. Y así seguimos repasando. Oye, pero no corras, esta bolsa pesa mucho. Olvidaba la bolsa con el mandado de mi mamá. Lo lamento, Emma. Caminemos despacio. ¿Alguna vez has tenido que realizar alguna de estas conversiones? ¿Cuál de ellas les resulta más sencilla? Vayan anotando estas preguntas y todas las que se les ocurran, así como las ideas principales que encuentren. Posteriormente, integren toda esta información a su carpeta de experiencias para que las compartan con sus compañeras y compañeros y con sus maestras o maestros una vez que se reactiven las clases y regresen a sus escuelas. Ahora, para que los pasos de este proceso matemático de conversiones les queden bien claros, los y las invitamos a ver el siguiente video. Pongan mucha atención. Cuando se quiere convertir una fracción a un número decimal, existen por lo menos dos formas. Una es si el número se está dividiendo sobre una potencia de 10, es decir, 10, 100, 1000 y así sucesivamente. Simplemente hay que colocar el número que se encuentra en la parte del numerador y recorrer el punto decimal a la izquierda, dependiendo la cantidad de ceros que tenga en el denominador. Para este ejemplo colocamos el 3. Normalmente, si no está indicado el punto decimal, siempre está a la derecha del número. Y como se divide sobre 10, es decir, tiene solamente un 0, el punto decimal se mueve únicamente una posición a la izquierda. Y para el caso que se tenga una fracción donde el denominador no es una potencia de 10, simplemente tenemos que hacer el proceso de división. Es decir, el numerador colocarlo como dividendo o dentro de la casita de división y el denominador ponerlo como divisor o el número que está fuera de la casita de división. Después se realiza el procedimiento de división normal y se obtiene la conversión. Entonces, si queremos convertir las siguientes fracciones que están divididas con potencias de 10, simplemente tenemos que anotar el número que se encuentra en la parte del numerador. En el primer caso colocamos un 9, ubicamos su punto decimal, que si no está visible se entiende que está del lado derecho. Y como 9 está dividido por una potencia de 10, que tiene dos ceros, entonces el punto decimal se va a mover 2 posiciones a la izquierda. Es decir, tenemos una posición, 2 posiciones y aquí se coloca el punto decimal. Ya no se encuentra del lado derecho. Se observa que tenemos un hueco a la izquierda del número y este lo vamos a rellenar con ceros. De hecho, podemos colocar otro 0 a la izquierda del punto decimal y no se altera su valor, obteniendo como resultado 0.09. Para el siguiente ejemplo, anotamos exactamente el 23, ubicamos su punto decimal y como está dividido por una potencia de 10 que tiene solamente un 0, cambiamos el punto decimal solamente una posición a la izquierda y luego colocamos el punto decimal ahí. Finalmente, en este ejemplo se anota 163, ubicamos su punto decimal, como está dividido por una potencia de 10 que tiene 1, 2, 3, 4 ceros, se va a mover el punto decimal 1, 2, 3, 4 posiciones a la izquierda. El hueco que se genera lo rellenamos con un 0. También podemos colocar un 0 a la izquierda del punto decimal. Cuando se tiene una fracción, por ejemplo 3 cuartos, como el número 3 no está dividido por una potencia de 10, no podemos mover el punto decimal para obtener nuestra conversión de manera tan rápida. En este caso tenemos que recordar el procedimiento de división, es decir, se coloca el número 3 dentro de la casita de división y el 4 fuera de ella. Recordando el procedimiento para hacer divisiones, el número que se encuentra fuera de la casita se tiene que preguntar cuántas veces cabe con el número que está dentro. En este caso, por ser mayor, no cabe y vamos a colocar arriba del 3 un 0. Si quiero continuar con este proceso de división, estaré usando números decimales. Para esto voy a alargar un poco la casita, colocando el punto decimal al lado derecho, que de hecho siempre está visible. Solamente lo estoy resaltando. Entonces lo voy a colocar en la parte de arriba o cociente de la división. Esto me permitirá agregar los ceros que yo quiera del lado derecho del punto decimal, porque no altera el valor del 3 inicial. Y a su vez me permite realizar la división con decimales.
Entonces, ahora me vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántas veces cabe el 4, pero no solamente en el 3, sino en el nuevo número que se formó al agregar ceros a la derecha? De hecho, para que no se confundan, este punto decimal que está dentro de la casita lo podemos omitir. Solamente lo había escrito para poner la referencia de dónde lo voy a escribir en la parte superior de la división. Y para poder contestar esta pregunta tenemos que recordar la tabla de multiplicación del 4, la cual acabo de escribir en esta parte. Y con ayuda de la tabla podemos saber que 4 por 7 es el número que andamos buscando, ya que 28 se acerca a 30 y no se pasa de él. Es decir, 7 por 4 es 28. Ahora lo voy a restar con 30, empezando de derecha a izquierda. A 0 no le puedo quitar 8, por lo tanto, 0 le pide prestada una unidad al 3 para convertirse en un 10. Y ahora el 3 en un 2. Ahora sí, es posible realizar la resta con 10 menos 8, que es igual a 2. Finalmente, 2 menos 2 es 0. A pesar de que ya terminé la división, si quiero continuar con otro número decimal, tengo que agregar un 0 en la siguiente posición a la derecha. Así que lo agrego, hago más grande mi casa de división y vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Es decir, bajo el siguiente dígito para construir mi número 20. Y me vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 20? Acá tengo mi tabla de multiplicación y encuentro exactamente un número. Cuando 4 se multiplica por 5, obtengo exactamente al 20. Así que respetando la misma posición, pongo el resultado en la parte del cociente, que es el 5. Solamente ese dígito lo voy a multiplicar por 4 y sabemos que el resultado es 20. Resto los números y como se puede observar, tenemos el mismo número restándose a sí mismo. El resultado esperado es 0. Al llegar a un residuo 0 significa que ya terminé mi proceso de división, de donde 3/4 es igual a 0.75. En conclusión, cuando se quiere realizar una conversión de una fracción a un número decimal, hacer la división entre los números siempre será el camino que va a funcionar. Sin embargo, cuando el número esté dividido por una potencia de 10, es más sencillo mover únicamente su punto decimal en comparación de hacer todo el proceso de división. Las fracciones y los decimales también aparecen cuando hacen carreritas con sus compañeras y compañeros y calculan los mejores tiempos. Aunque recuerden, respecto al tiempo, la fracción decimal obedece a la unidad. Por ejemplo, media hora son 30 minutos o mediodía son 12 horas, entre otras equivalencias. En cualquier caso, donde sea que usen fracciones, les será de mucha utilidad emplear algunas de sus representaciones. Vean el siguiente video e identifiquen cómo se puede calcular estas equivalencias o representaciones fácil y rápidamente. Ahora que pasamos por aquí, recuerdo que el otro día nos echamos unas carreritas a ver quién ganaba. Por cierto, ese día no sé qué desayunaste, pero me ganaste. Creo que corrí 100 metros en 12 segundos y 50 centésimos de segundo. Oye, ahora que lo dices, 50 centésimos es un número decimal, pero es también una fracción. Una fracción decimal, como su nombre lo indica, es una fracción cuyo denominador es una potencia de 10. Como 10, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. De este modo, 58 centésimos, 120 milésimos o 3 décimos son fracciones decimales. También existen las llamadas fracciones comunes, que son aquellas cuyo denominador no es una potencia de 10 y, por lo tanto, no son fracciones decimales. Por ejemplo, 7 octavos, 5 novenos o 15 sextos. En ocasiones, se puede obtener una fracción común a partir de una fracción decimal y viceversa. Obtener una fracción decimal a partir de una fracción común. Veamos cómo convertir una fracción decimal en fracción común. Considera la fracción decimal 225 milésimos. Para encontrar una fracción común equivalente a ella, hay que dividir su numerador y su denominador entre un mismo número, tantas veces como sea posible. Como en nuestros ejemplos partiremos de fracciones decimales,
Todos los denominadores pueden dividirse entre 2 y entre 5. Observa esta fracción. Tanto 225 como 1000 pueden dividirse entre 5. Al realizar esta división, obtenemos que 225 milésimos es equivalente a 45 200avos, que se puede dividir entre 5, lo que da como resultado 9 40avos, que ya está simplificada al máximo. De esta manera, la fracción decimal 225 milésimos, al ser simplificada, se convirtió en la fracción común 9 40avos. Existen fracciones decimales que ya no se pueden simplificar más, como 131 centésimos o 3 décimos, ya que sus numeradores no son divisibles entre 2 ni entre 5, por lo que no se podría encontrar una fracción equivalente, cuyo denominador no sea una potencia de 10. Ahora al revés, ¿cómo se puede convertir una fracción común en fracción decimal? Una manera es la siguiente. Convierte la fracción común en número decimal y después el número decimal en fracción decimal. Veamos un ejemplo. Considera la fracción común 7 octavos. Para convertirla en número decimal, divide el numerador entre el denominador, es decir, 7 entre 8. De este modo, obtenemos que 7 octavos es igual a 875 milésimos. Para convertir este número decimal en fracción, observemos cómo se lee 875 milésimos. Esto nos da la clave para escribir en el numerador el 875 y en el denominador el 1000. Así, 7 octavos es igual a 875 milésimos. Veamos otro ejemplo. Convirtamos la fracción 42 25avos en fracción decimal. Igual que hicimos con la fracción anterior, dividimos el numerador entre el denominador, es decir, 42 entre 25. El resultado, 1.68, se escribe como fracción mixta, un entero 68 centésimos, y como fracción común, 168 centésimos. Te voy a poner un problema. Si el tiempo de tu carrera fue de 12 segundos con 50 centésimos de segundo, conviértelo primero en una fracción mixta y luego simplifícalo para ver qué fracción común te da como resultado. Está bueno ese reto. ¿Tú puedes hacerlo? ¡Listo! Seguramente ahora ya tienen claro cómo hacer la conversión de un número decimal a fracción y de fracción a un número decimal. En casa, ¿cuáles son las cosas que pueden medir en fracciones y cuáles en decimales? Cuando van al supermercado, buscan las cantidades de lo que van a comprar en fracciones o en decimales. Al hacer carreritas con sus amigas y amigos, ¿echan mano de las fracciones o de los decimales para medir el tiempo? ¿Y con qué se miden los tiempos hechos por los atletas olímpicos en sus respectivas pruebas? ¿Con fracciones o decimales? Con esto llegamos al final del programa, pero no se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!